Ustedes pueden ir checando los resultados y pueden ir verificando lo que les salió mal, por qué les salió mal. Entonces, este es el momento para aclarar las dudas de la ADA 1. Ok, vamos a empezar con el ejercicio 1, donde les pedía determinar el valor del ángulo A y del ángulo C. Ok, del ángulo A viene siendo el valor de X. Y también me pide el ángulo C. Sí, primero encontraríamos el valor del ángulo C para posteriormente encontrar el valor del ángulo A. Entonces, vamos a recordar que todo el ángulo que está de este lado, que viene siendo un ángulo suplementario, sí, va a sumar 180. Entonces, si yo ya tengo el valor de 85, el ángulo C vendría valiendo 95, para que cuando sume el 85 y el 95 me dé el 180. Ahora, ya que tengo el valor del ángulo C que vale 95, recordemos que decía un teorema que todos los ángulos internos de un triángulo miden 180. Entonces, si ya tengo el valor de un ángulo de 50, otro de 95, para que llegue al 180, pues el ángulo A, que es el valor de X, sí, vale 35. ¿Sí? ¿Dudas? Vamos a pasar al segundo. Ok, les pedía si los ángulos interiores de un triángulo ABC son 4X, 3X y 2X, ¿sí? Respectivamente, ¿cuánto miden los ángulos exteriores? Entonces, para poder determinar la medida del ángulo exterior, necesito primero la medida del ángulo interior. Entonces, por medio de una ecuación, 2X, 4X y 3X tienen que sumar 180. Cuando sumo todos los valores de X, me da una 9X. Cuando la paso despejando, sí, me da 180 dividido entre 90, que me da el 20. Ese es el valor de X. No, ese es el valor de cada ángulo. Entonces, aquí de un ladito, sí puse 2X, vendría siendo 2 multiplicado por 20, que me da el 40. Sí, de esa manera lo multiplico luego por 4 y por 3, y me da el valor de 40, 80 y 60. Ya con ese valor, ya puedo determinar el valor del ángulo externo, ¿sí? Entonces, empezamos con este 2X, que de un lado mide 40, para que sume 180 me va a dar 140. Quiere decir que ese ángulo vale 140. Ahora, continúo con este. Si este pedazo mide 80, para que sume 180, yo le tengo que sumar 100. Sí, que es el valor del ángulo exterior. Y aquí, si tengo que el ángulo interno mide 60, para que sume 180, le sumo el 120, ¿sí? Y esas son las respuestas que yo les pedía, cuánto miden los ángulos exteriores. ¿Dudas? Pasamos al siguiente. Aquí me causó conflicto la imagen, no sé si a ustedes les pareció, pero vamos a ver. Tenemos que nos pide calcular el ángulo de X y el ángulo de Y, estos que están acá. Ok, para poder encontrar primero, tenemos que hallar el ángulo D. Entonces, ¿por qué me causó conflicto? Porque veo que el ángulo D, ¿sí? No es un ángulo de 100, pero pues nada más fue por cuestiones, sí, o sea, por cuestiones de estructura. O sea, aquí el ángulo mide 60, este mide 20, y para que sume 180, pues les falta el 100 acá.
pero como que el ángulo de 100 estaría más así como que, si el ángulo de 90 es un ángulo recto, como que el ángulo de 100 se esperaría que fuese algo así, pero aquí como que está un poco rara la figura. Pero bueno, nada más nos está sirviendo para determinar ángulos. Entonces, si ya tengo el ángulo de 100, su suplementario, que es el ángulo X, juntos suman 180. Entonces, si yo ya tengo que vale 100, para que llegue a 180, pues X vale 80. Entonces, ahí ya tengo mi primera respuesta, que el ángulo X mide 80 grados. Ahora, ya tengo dos ángulos internos del triángulo, uno de 45 y uno de 80. Para que los tres sumen 180, pues me falta un 55, que es el que está acá. Ahora, el 55 con el Y son ángulos que suman 180. Entonces, quiere decir que Y vale 125. ¿Dudas? Ninguna. Ok, vamos con el D. Este D, sí podemos fijarnos en la figura que nos pide calcular la medida de los cables. Sí, tenemos aquí 4 cables y vemos que H1 vendría siendo este triángulo y H2 este otro triángulo. Ahora, tenemos 2 de H1 y 2 de H2. Entonces, vamos a encontrar cuánto vale H1. Sí, tenemos el valor de los catetos y me pide el valor de la hipotenusa. Entonces, nada más sustituyo C cuadrada es igual a 50 al cuadrado. Aquí es suma. Vamos a corregir esto. Más, a ver, 50 al cuadrado más 45 al cuadrado. Le puse resta. 50 más 45. ¿Cuánto les dio? 4.525. 4.525. Y al momento de obtener la raíz cuadrada me da 67.26. ¿Eso les dio? Ok. Sí, maestra. 67.26. Vamos a dejarlo con 2 decimales. Y acá igual le puse resta, no sé por qué. A ver, tengo 50 al cuadrado más 30 al cuadrado, 3.400. Sí, en los dos era obtener la hipotenusa 58.30. Ok. Ahora ya tenemos el valor de las hipotenusas y solamente era sumarlo 2 veces. Nada más aquí vamos a cambiar algo. Vamos a quitar este. Sí, nada más era sumar H1 2 veces. Entonces, ¿cuánto nos había dado H1? 67.26. Entonces, es lo que vamos a poner aquí. Ok, tenemos ese 67.26 y lo volvemos a sumar 2 veces, porque son 2 veces de H1. 67.26 más, y tenemos el H2 que era 58.30 más 58.30 más 58.30. Cuando sumamos esto nos dio más 67.26, 58.30. $251.12. ¿Así les quedó? ¿Sí? 251.12
metros. Y nada más era eso. Ahora vamos a continuar con el siguiente. Y decía, Eduardo necesita subirse a la azotea, la cual tiene 7 metros de alto. Para ello debe valerse de una escalera cuya base o pie debe estar a 2 metros de distancia de la pared por motivos de seguridad. Y si nos pregunta cuál es la longitud que debe tener la escalera para que Eduardo pueda alcanzar la azotea. Sí, entonces, como nos está pidiendo la longitud de la escalera, viene siendo la hipotenusa. Entonces, nada más era aplicar prácticamente el teorema de Pitágoras, nada más que a partir de ahora, fíjense, esta raíz no tiene una raíz entera exacta. Si nosotros lo hacemos en calculadora, nos da 6.708203932. No vamos a poner todos los decimales. Entonces vamos a poner, no sé si se alcanza a ver, no es un valor de igual, son como 2 líneas curveadas. Eso significa que la raíz de 45 es aproximadamente 6.70. Eso nos está diciendo que el 6.70 es una aproximación, no es todo. ¿Sí? Cuando nuestra raíz cuadrada, el valor lo vayamos a poner completo, podemos poner el valor de igual, pero mientras tanto, cuando utilicemos nada más 2 decimales y todavía nos queden más, vamos a ponerle aproximación, ¿sí? Entonces, ¿eso les dio el 6.70? Maestra, ¿cómo No, ponemos maestra, está mal. No, maestra, medio A mí me dio 53. A mí me dio 49, 7 por 7, 49, 50, 51, 52, 53. ¿Así? Sí. Y Sí, maestra. la raíz de Estaba 53. pensando ayer que lo hice. Luego da 7.28 metros. Ok, 7.28. Fíjense, en este caso es 7.280109. Le ponemos nada más 2 decimales y así quedaría. ¿Listo? Maestra, ¿cómo pondríamos, cómo se pone el signo de aproximado? ¿Hay alguna tecla con algo o tenemos que ir a una página de Google y copiarlo? Y luego pegarlo. Aquí en PowerPoint está en la parte de símbolos, luego te vas a ecuación. A ver, vamos a hacer más grande esto. Símbolos, ecuación. ¿Por qué no aparece? Aquí en símbolos no está. Tiene que ser en ecuación. Y aquí arribita aquí está congruencia, todo eso todavía no lo han visto y aquí se encuentra. Sí, pero esta parte tiene que estar en... No está bien, no le mueva nada, así tal cual se los da. Aquí se encuentra, así son 2 líneas curvitas. Pero ustedes todavía no van a pasar nada a computadora. Mientras lo pueden ir dibujando ahí. Ok, tenemos el E, vamos a pasar al F. Y les pedí ahí la figura, dada la figura, calcular las medidas de A y de D. Ok, tenemos que podemos utilizar el teorema cuando a lados iguales se oponen ángulos iguales. Tenemos que acá mide 7, acá mide 7. Por lo tanto, los ángulos que se van generando aquí son iguales. Si ya tenemos el valor del 42, quiere decir que nos queda por repartir 138.
pero como los dos ángulos van a ser iguales, entonces cada ángulo va a medir 69, ¿sí? Así cuando sumemos 69 y 42 nos va a dar el 180. Y ese es el valor de A, 69. Ahora, cuando vamos al otro, vemos que ya teníamos un 42 que yo les puse, un 96, y para que me sume el 180, pues faltaba otro 42. ¿Sí? Entonces el ángulo D mide 42. Y esas serán las respuestas. Sí, aquí, tal como lo tengo, no tenían que poner un procedimiento, no tenían que poner nada. Lo voy a tomar como buena si está así. ¿Dudas? Vamos a pasar al último. Y les decía que determinaran si las medidas que yo les daba pertenecen a un triángulo rectángulo. Yo les daba 1, 1 y raíz de 2. Y ese es el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿quién va a ser C cuadrada? Como les había dicho, el valor mayor que yo les doy. Entre 1, 1 y raíz de 2, el valor mayor es raíz de 2. Entonces, raíz de 2 al cuadrado igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Recuerden que se cancela la raíz con el término cuadrático y me queda el 2. Del otro lado, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado me da 1 más 1. Y llegamos a que 2 es igual a 2. Por lo tanto, sí se está hablando, o las medidas que yo les doy, sí determinan un triángulo rectángulo. ¿Dudas? ¿Alguien necesita que se... A mí se me dificultó, no se me dificultó tal cual, pero se me olvidó cómo hacer el proceso. ¿Me lo puede explicar, maestra? del último? Sí, o sea, no se me dificultó, pero sí se me olvidó cómo hacer el proceso y lo determiné porque sí haciendo el dibujo y ya. Pero pues sí me lo puede explicar. Ok. Sí, tenemos que ese es el teorema de Pitágoras. C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada. Como les había dicho, la C cuadrada siempre es la hipotenusa y es el lado más largo que tiene un triángulo. Entonces yo les doy 1, 1 y raíz de 2. Okay, lo que quiere decir que raíz de 2 viene siendo 1.41. Por eso lo tomamos como la hipotenusa. Ahora, entonces solo vamos a sustituir los valores que yo les doy acá. C cuadrada vendría siendo raíz de 2 elevado al cuadrado, igual a cuadrada, que es 1, o sea, es elevar 1 al cuadrado, sumado con B cuadrada, que B vale 1 y sería 1 al cuadrado. Como les decía, cuando tenemos una raíz cuadrada y esta hay que elevarlo al cuadrado, se cancela la raíz cuadrada con el cuadrado y solamente nos va a quedar la parte de adentro de la raíz, por eso solamente nos queda el 2. Ahora, este 2 que dio de este lado izquierdo tiene que dar también del lado derecho para que se tenga una igualdad y yo pueda decir que se está cumpliendo el teorema de Pitágoras. Entonces, este 2 nada más lo bajo aquí y aquí hago esta suma que sería 1 más 1, 2. Podemos ver que en ambos lados nos dio 2 con el teorema de Pitágoras. Entonces, como nos dio una igualdad, podemos decir que sí se trata de un triángulo rectángulo. Ahora sí, ¿dudas? ¿Puede repetir el primero, maestro? El primero. Ese. Ese primero. Sí, maestra. Ok. Yo les pedía el ángulo C y el ángulo A y el ángulo C.
Ok, entonces aquí tengo el ángulo exterior que mide 85. Entonces todo esto que está en amarillo debe medir 180. Si ya tenía el 85, para que mida, para que todo esto mida 180, ¿cuánto me falta? Me faltan 95. ¿Sí? Entonces quiere decir que este ángulo interno de C mide 95. Ahora, para encontrar el valor de A, todos estos ángulos tienen que medir 180, la suma. Entonces yo ya tengo 50 de este lado, ya tengo 95 de este lado. ¿Y cuánto me falta para llegar a 180? Me falta 35. ¿Sí? Y esa es la respuesta del ángulo A. Ángulo C, 95. Y ángulo A, 35. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. Ya estuve checando algunas participaciones. A ver, vamos a cerrar esto para que yo les diga antes de empezar con lo nuevo. Algunos tienen, los que tienen todo bien y toda la cosa, pues tienen la participación completa. Hay algunos que van a tener media participación por lo siguiente. En la primera, donde eran clasificaciones de triángulos, algunos solo me pusieron una clasificación. Hubo unos cuantos, creo que solo 2, que solo me han puesto la foto de la mitad. O sea, si les ocupó 2 hojas, solamente me pusieron la foto de una hoja. Otra cosa, tiene que tener su nombre. Recuerden, todavía hay trabajos que no tienen su nombre, solamente porque Classroom me dice ahí su nombre, pues se los pude apuntar. Recuerden que todas son en la libreta. Algunos me mandaron fotos con orientación incorrecta, ¿sí? Y es muy importante el orden, ¿sí? Que no tenga tachoneados ahí y toda la cosa. Sí hubo fotos donde primero me mostraban, no sé, ejercicio 4, 5 y 6, y hasta abajo estaba el 1, el 2 y el 3. Ahora sí, vamos a ver el siguiente. El siguiente tema, que es 14, 13, retro, 7. Vamos a ver esta. Vamos a pasar a las razones trigonométricas. Que es un tema nuevo ahora sí para ustedes. A ver si era esta. No, esta no es. Ley de senos. No olviden poner su nombre porque ahorita voy a ver el pase de lista. Sesión 3, 13. Ok. Rectas y puntos notables. Este tema lo vamos a ver solamente teórico, porque ahorita les voy a decir por qué. Así que vamos a prestar atención. Sí, el siguiente tema son las rectas y los puntos notables en el triángulo. Sí, no sé si ustedes recuerdan en la secundaria, cuando tenían que tomar su regla y su compás, y con base a él trazar que la altura, la mediatriz y ese estilo de cosas. Entonces ahorita lo vamos a ver nada más como teoría, ¿sí? Bien. En el triángulo podemos trazar varios segmentos de recta, ¿sí? La primera de ellas es la mediatriz. Entonces,
¿Qué es la mediatriz? Dice, son los segmentos de recta que pasan por el punto medio de cada uno de los lados del triángulo y son perpendiculares a los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada lado se divide a la mitad y se traza una recta perpendicular que pase por esa mitad y que sea perpendicular al lado. Cuando de estas tres, siempre van a ser tres semirrectas. Cuando estas tres semirrectas se trazan, todas cortan en un punto en común. Este punto se va a llamar circuncentro. Ok, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver. Porque si no, no van a poder hacer su actividad de participación. Vamos a copiar acá. Vamos a suponer que yo tengo un triángulo. Vamos a dibujarlo. ¿Sí? Y yo les digo que determinen. Les voy a mostrar cómo se estaría trazando nada más una. Por ejemplo, si yo tengo acá, que la base mide 8 centímetros. ¿Qué me dice la mediana? Que tengo que encontrar el punto medio de cada lado. Ahorita solo lo vamos a hacer para un lado porque tardaríamos mucho. Y tiene que ser perpendicular. Ok. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer para hallar es dividir a la mitad. O sea, tomaríamos nuestra regla y de los 8 centímetros nos vamos a ir a 4. Ese 4 ahora se va a presentar en ambos lados, ¿sí? Quiere decir que acá mide 4 y el ángulo que se está formando aquí es un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a ponerle su notación de ángulo de 90. Con esto ustedes ya sabrían que como se está dividiendo a la mitad la base y se está formando un ángulo de 90, ya pertenece a una mediatriz. ¿Sí? Así más o menos viene la actividad de participación. Yo les voy a dar ejemplos de los trazos y ustedes me van a tener que decir si se trata en este caso de una mediatriz, de una bisectriz, de una altura. Sí, y este es el ejemplo de una mediatriz. Ahora, tenemos el siguiente que es la bisectriz. Es el segmento de recta que pasa por el vértice del ángulo y divide al ángulo en dos lados iguales. Es el segmento de recta que pasa por el vértice del ángulo y lo divide en dos ángulos iguales. Ok, ¿cómo voy a saber que estoy hablando de una bisectriz? Vamos a hacer un poquito chueco, hasta más o menos. Aquí hacemos referencia a la medida de ángulos. Entonces, supongamos ahora que tenemos que este ángulo mide 96 grados. Aquí lo tenemos. Cuando yo trace la bisectriz, esta me va a dividir el ángulo en dos lados. Supongamos que después de que se trazó, se midió, porque todo esto recuerden que tiene su procedimiento con regla y compás. Esta rayita lo que me está haciendo, me está dividiendo. Si me lo está dividiendo a la mitad, quiere decir que voy a tener 48 de cada lado. O sea, 48 aquí y 48 del otro lado. Ahorita les voy a mostrar su actividad y me quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? Recuerden que aquí vamos a utilizar, en la actividad yo no les doy las medidas,
Se las voy a mostrar para que vayan viendo. Sí, recuerden, ¿qué significan esas rayitas? Que estamos hablando de que los lados miden igual. Sí, fíjense aquí en el 11, que divide, y eso significa que está midiendo igual los lados. Por ejemplo, el 11, ¿qué sería? ¿Qué sería el 11? Una bisectriz. Una bisectriz. Sí, y así ustedes ahorita lo van a hacer. Sí, solamente con notación. Fíjense que yo ya les doy los que tienen que medir acá 90. Entonces, aquí ya hablamos de la bisectriz. Aquí nada más hace referencia a que te divide el ángulo de un lado del triángulo en partes iguales. Tenemos el siguiente, que son alturas. Ahora, la altura es el segmento de recta perpendicular trazado desde un vértice. Este sí va desde el vértice al lado opuesto de su prolongación. A ver, entonces vamos a dibujar un triángulo. No me gusta que sean tan perfectos los triángulos. Voy a buscar uno en internet. A ver. Por ejemplo, este. Ok, tengo el siguiente triángulo. A ver. ¿Está bien? Y nos dice que es unir el vértice con el lado. O sea, por ejemplo, si yo quiero unir, en este caso, el vértice B, lo tendría que unir en el lado opuesto. Pero siempre y cuando se forme un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Normalmente se realiza con escuadras, y este B lo voy a unir del otro lado de acá, pero lo que es esta base del triángulo con el segmento que yo acabo de trazar debe de formar un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, cada vez que vean una semirrecta que va del vértice al otro lado y forma un ángulo de 90 grados, estamos hablando de una altura. ¿Sí? Vamos a recordar. Cuando veamos que divide a la mitad exactamente, fíjense que acá se forma un ángulo de 90, pero acá divide a la mitad. En cambio, acá no. Me forma un ángulo de 90, pero no me divide a la mitad exactamente. Entonces, esa vendría siendo la diferencia entre la altura y la mediatriz. Porque la bisectriz, pues, me habla de ángulos. Y ahora nos vamos con la mediana, que dice, es el segmento de recta que une el punto medio con el vértice opuesto. Ok, vamos a ver cómo va a venir siendo la mediana. Entonces, vamos a tomar el mismo triángulo. Ahora sí, en este lo primero que tendríamos que hacer es hallar el punto medio. O sea, entre A y C, el punto medio estaría como por acá. Y se va directo al lado opuesto. Eso es todo lo que nos dice. ¿Qué quiere decir? Que acá, como en la primera, me divide a la mitad, pero no me forma un ángulo de 90 necesariamente. Mitad acá igual a esta, pero el ángulo no es de 90 grados. ¿Dudas? ¿Quieren que se sigan trazando ejemplos?
¿De cuál de todos? Ok, vamos a trazar entonces otra vez ejemplos para que veamos. Porque estos triángulos son como que muy perfectos. Entonces vamos a trazar otro de mediatriz. Entonces vamos a recordar que la mediatriz a ver. Ok, entonces vamos a recordar que la mediatriz es dividir a la mitad y luego irnos hacia arriba formando un ángulo de 90. Punto medio. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? De A a C, trazamos la mitad y formamos un ángulo de 90 que pase por ese punto. Aquí estaría la mitad y me voy para arriba, ¿sí? Aquí no me dice que tiene que pasar por el vértice, no me dice nada. Lo único que me dice que tiene que pasar por la mitad y además formar un ángulo de 90 grados. Fíjense, aquí ya les muestro otro ejemplo más interesante porque ese al trazar la mitad e irme hacia arriba está pasando por el vértice. No siempre tiene que pasar esto. La única condición de la mediatriz es que divida cada lado a la mitad y forme un ángulo de 90 con esa mitad. Nos vamos ahora con la bisectriz. Acá habíamos visto un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo en el que no les ponga medidas. Y vamos a utilizar el mismo triángulo. Por ejemplo, este. ¿Y qué nos decía? Que divide a la mitad cada ángulo del triángulo. Entonces, aquí tomaríamos nuestro semicírculo, vemos más o menos la medida y trazamos. ¿Sí? Esta línea me está dividiendo a la mitad mi ángulo A. De manera análoga, yo vuelvo a trazar, dividiendo a la mitad ahora, pero mi ángulo B. Algo así. ¿Sí? En esta solo me está diciendo, divide a la mitad el ángulo. No tiene que ser perpendicular, no tiene que ir al punto medio del otro, nada de eso. Solamente me divide a la mitad mi ángulo del triángulo. Esa es la bisectriz. Ahora tenemos la altura, que me dice que va de... A ver, la altura me dice que va del vértice al lado opuesto, pero formando un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí ya les había dado un ejemplo. Voy a buscar otro triángulo para darles otro ejemplo. Vamos a ver este. Este es un ejemplo de un triángulo, como pueden ver, que ya tiene un ángulo mayor a 90. En este caso del triángulo, sí, la altura queda fuera. ¿Por qué? Porque me decía que la altura tiene que ir del vértice, en este caso vamos a tomar el vértice A, e ir del otro extremo formando un ángulo de 90. Entonces, yo tengo, por ejemplo, acá mi segmento, ¿sí? O sea, y dentro del triángulo yo no puedo formar un ángulo de 90. Me tengo que ir automáticamente fuera. ¿Sí? Y de esta manera ya tendría mi altura. Lo cual tiene lógica. Supongan que el triángulo es una escultura, es una pirámide. Y ustedes se encuentran aquí afuera. ¿Cómo van a medir la altura? ¿Sí? A partir del piso hasta el punto más alto.
¿sí? No van a decir hasta acá la altura, no, tiene que ser hasta el punto más alto. Cada vez que tengan, ¿cómo se llamaban estos tipos de triángulos? Ya se les olvidó. ¿El que formó o sea, en sí el triángulo amarillo? El de amarillo. Es un triángulo escaleno. Es un triángulo escaleno y con respecto a sus ángulos es un triángulo Em, Acutángulo. acutángulo, ¿sí? Cada vez que tengan un triángulo acutángulo que tiene este lado, este ángulo mayor a 90, siempre va a haber una altura, en este caso de la A, que permanezca afuera del triángulo, ¿sí? Pero en la actividad no vienen así, nada más quería mostrarles que la altura no solamente se encuentra siempre adentro, sino que en este caso del triángulo acutángulo se encuentra afuera. Ok. Y las medianas que ya les había dicho, que solamente era dividir la mitad y unir al vértice opuesto. Bien, tienen aquí, son 12 triángulos y ustedes van a tener que poner a qué, si se trata de una mediatriz, bisectriz, mediana o altura. Sí, voy a subir esto de una vez para que no se me vaya a olvidar. Aquí en Classroom, viene siendo la sesión 3. Y les voy a crear el espacio para esta actividad de participación. Sesión 3. Okay, ¿dudas con respecto a esto? Sí, no sé si recuerdan que en la secundaria lo veían, pero en la secundaria ustedes ya tenían que hallar con regla y compás todo lo que son las rectas y los puntos notables. Ok, ya les guardé en Classroom esta presentación para que puedan copiar toda la actividad de participación. es la número Entonces, 5, ¿no? así le voy a poner. Sí, porque igual a mí me confunde. A ver, participación número 3, número 4, si viene siendo la número 5. Y les voy a crear participación número 5. Ok, fecha límite el día de mañana, 15, antes de las 8 a.m. Ok, ya está. Entonces, aquí tienen, pueden empezar a copiar, ya solo quedan 3 minutitos. Y voy a ver quiénes están con nosotros el día de hoy. Se encuentra Karina Mendoza. Hoy estamos 14. Anguas Jaimes. Luis Alanda. Cetina Fernández. López Castillo. Flota Cruz.
Vázquez azul, Torres Cuevas, Encalada Asensio, Carrillo González, Sánchez Méndez, Barrera, Calderón, Ambriz, Angua Cervera, Díaz Isaac, Carrillo Pérez, Cano Cook, Domínguez Ibáñez, Rodríguez Cano, Sáenz Cano, Pot Pascual, Sáenz Cano, Pot Pascual, Loisa ya estaba, Pérez Novelo, Come, Vázquez Pelayo, Rendón Navarrete, Ávila Ubicap, Arif Palomo Mendoza, Karen Palomo Mendoza Karina. Nolasco, y Pot. Ok, solamente no tienen asistencia Mendoza Solís, Ian y nada más él. Ok, entonces ya pueden dejar la llamada para pasar a su otra clase. Recuerden, la actividad se entrega fecha límite mañana antes de que empiece la clase. ¿Por qué Osvaldo puso el nombre de Mendoza? Mendoza Solís solo puede poner su nombre de él, no puede poner ahí otro.